Hola, muy buenos días a todos y a todas. Em, Qué agradable estar hoy día a través de este medio para poder contarles qué hemos pensado y trabajar en nuestra asignatura a partir de las dificultades que hoy tenemos como país y como en el mundo entero también. Contarles que los que no me conocen, soy Gloria Estudillo, profesora de Educación Física, y trabajo hace un tiempo en la unidad de Currículum y Evaluación para, desde mi perspectiva, apoyar el proceso de la formación escolar. Voy a iniciar entonces esta presentación. Luego de ella, ustedes pueden ir a través del chat, levantar preguntas para que podamos dialogar y que nos quede claro, dado la gran dificultad que se nos presenta hoy día de tratar de hacer responder al currículum oficial, ¿ya? Es por eso entonces que va a estar abierta el chat para que a la medida que se vaya desarrollando la presentación, ustedes vayan enviando estas preguntas a las cuales yo voy a dar respuesta, ¿sí? Me faltó decirles que ojalá estén todos muy bien, y sus familias también, y que este proceso de la pandemia tenga poco efecto o pocas en sus realidades familiares, ¿ya? Gracias por estar acá y vamos a tratar de ser lo más claros posible para que esto pueda ser comprendido por todos. Bueno, hablar de priorización curricular es decirles que es una propuesta que se enmarca con una finalidad única, que es orientar a los establecimientos educacionales del país durante este periodo provocado por la crisis sanitaria que nos afecta a todos, y que se ha declarado entonces que estos objetivos que vamos a comenzar a mirar son imprescindibles para poder continuar con el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en edad escolar, desde la educación básica hasta el cuarto medio. Esta priorización curricular fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación, el cual ya hoy cuenta con un decreto de implementación. Esto no es una modificación curricular ni una adecuación o ajuste curricular, no. Se ha tratado de priorizar aquellos objetivos de aprendizaje que están vigentes hoy en las bases curriculares. Esta priorización se enmarca en los principios de seguridad, equidad e igualdad en un contexto de crisis, de una pandemia mundial, que afecta directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje en los adolescentes. La decisión de proponer esta priorización curricular es que se vea factible la continuidad del año escolar, ya que hemos visto que a nivel mundial e internacional esta situación ha sido abordada de diferentes formas. Por cierto que tenemos que comprender que la reducción del tiempo lectivo, sumado a la incertidumbre de la vuelta a clases, ha generado esta necesidad de implementar la priorización curricular. Es importante reconocer que para nuestra situación, esta realidad de la pandemia nos ha generado grandes desafíos y necesidades de cómo abordar la práctica motriz detrás de un computador, desde un celular o finalmente a través de una ficha escolar. En situaciones de encierro donde el espacio y las posibilidades de realizar acciones motrices son escasas y complejas. Por tanto, esta tarea, tanto para ustedes como para nosotros, no ha sido fácil de plantearnos una propuesta intentando dar respuesta a la diversidad de escenarios, de distintas posibilidades de desarrollo,
de lugares diversos, de familias en contextos absolutamente distintos, variadas acciones que tiene el sentido de esta asignatura. Por consiguiente, queremos explicarles cómo se ha planificado esta priorización. ¿Qué se entiende por esta priorización? La priorización es una herramienta curricular. Les vuelvo a insistir que aquí no hay nada nuevo, no se ha inventado nada, sino se ha ajustado al currículum vigente. Es decir, las bases curriculares es que se le ha dado un nuevo énfasis de priorizar lo más importante que podrá ser abordado en el momento de incorporarse al sistema escolar. Lo que nos ha permitido maximizar las posibilidades educativas en nuestros alumnos. ¿Por qué se tuvo que sustituir frente a la contingencia de reducción de semanas lectivas, clases que probablemente, porque también es incierto, se reiniciarán en agosto, septiembre? No tenemos claridad. La incertidumbre hoy es lo que predomina en el proceso formativo de nuestros escolares. Por cierto que el retorno será en condiciones muy complejas para la educación física y salud, entendiendo que el contacto habitual con nuestras prácticas motrices será un gran impedimento, por lo que se propone, nosotros hemos hecho una propuesta a través de unas fichas que ya van a conocer, que acompañan esta priorización, donde hemos abordado estos contextos diversos. Y la realidad es que, por cierto, se pide que ustedes como docentes de las aulas sean aquellos que desplieguen las máximas capacidades creativas para intentar implementar en situaciones escolares. ¿Por qué se construyó? Bueno, se construyó esta priorización porque esto ha sido un trabajo largo, rápido, porque había que dar respuesta a la suspensión de clases y a la reducción de semanas lectivas, con el propósito de que el año sea un año que no sea perdido hasta el momento. ¿Qué abarca? Este abarca desde la educación preescolar hasta el cuarto año de enseñanza media, de la educación científica, humanístico, técnico, profesional, la educación regular y la educación para jóvenes y adultos. De todas las asignaturas y de todo el plan escolar. La priorización, ¿cuáles han sido los objetivos que se priorizan para esta priorización curricular? Se habla de dos niveles, ¿ya? En primer lugar, el que permite avanzar en los aprendizajes que son esenciales de una asignatura o de un sector clave, lo más importante. Luego, una vez que se va logrando, permita avanzar a un segundo nivel de objetivos que son integradores y significativos en las tareas cotidianas que pueden articularse con otras asignaturas. Si es posible alcanzar esta tarea este año, podríamos pensar en que solo vamos a alcanzar a lograr las acciones del nivel 1 y pensar que a lo mejor el 2021, dado que esta priorización está pensada en 2 años, poder lograr y avanzar hacia un nivel 2, entendiendo que la particularidad de los colegios también va a generar opciones diversas de implementación de esta priorización o también las bases curriculares. Por cierto, entonces, estamos hablando del currículum vigente, de lo que hoy tenemos. Entendido entonces, de que se han tomado desde los objetivos que ya están desarrollados, los niveles de priorización, de necesidad de implementar para que el aprendizaje sea efectivo y nos permita avanzar en otras profundidades. ¿De qué dependerá que logremos transitar hacia un nivel 2? Es importante pensar que en estos tiempos tendremos para esta implementación contextos diversos, como la escuela, probablemente en doble jornada, con grupos
menores de 20 estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas acciones que hoy día no están definidas ni determinadas para pensar en un retorno al sistema escolar. Por cierto, con acciones con distanciamiento social, mascarillas, sin materiales, lo que le demanda hoy al profesor sacar la mayor flexibilidad para abordar esta priorización en este contexto de pandemia. Bueno, ustedes conocen, ya conocedores de nuestras bases curriculares de primero a segundo medio, que se estructuraron en base a 3 ejes fundamentales que transitan o cruzan el currículum nacional, que son habilidades motrices básicas, un eje de actividad física saludable y seguridad, juego limpio y liderazgo de primero a sexto básico. De séptimo a segundo medio hablamos de habilidades motrices también, vida activa saludable, responsabilidad personal y social en el deporte y la vida activa. Estos ejes que transitan en el currículum vigente nos han favorecido en este proceso de la priorización, porque se evidencia una continuidad de las acciones durante el proceso formativo de nuestros estudiantes, ¿ya? En el contexto actual, que hace que estemos presentes estos altos niveles de estrés, ansiedad, mucha incertidumbre, lo que vendrá a resistir cómo enfrentemos esta situación a nivel escolar, donde vamos a convivir con otras dificultades, acciones que van a hacer imposibilitar la práctica y que van a conducir probablemente esta acción a mejorar de una u otra manera a los estados emocionales de nuestros niños. Por eso es tan importante que veamos y pensemos de la mejor manera cómo implementar acciones motrices en esta condición. En el caso de tercero y cuarto medio, también nos ha hecho pensar que este año se implementaba esta nueva estructura del currículum, tercero y cuarto, por lo tanto se ha hecho una priorización a partir de este ajuste curricular que se hizo para tercero y cuarto. Lo importante aquí es mirar que tercero y cuarto medio, cuando probablemente retornen los estudiantes de cuarto medio, va a ser muy poco el tiempo de su práctica, ¿ya? Y el próximo año ya nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio van a estar sumidos al nuevo currículum. Por lo tanto, se habla de estas acciones motrices priorizadas que van a dar respuesta a la regulación de su propia autogestión de la práctica motriz, hablar de una responsabilidad con la comunidad escolar y que puedan promover la práctica de vida activa, teniendo fundamentalmente un enfoque desarrollado en habilidades y desarrollar también el ámbito afectivo, social, motriz e intelectual. Aquí están los objetivos que se han priorizado. Hemos solicitado entonces, hemos realizado una priorización común para primero a sexto básico, donde el objetivo, el OA1, el 6 y el 9, son prioritarios. Que nos hablen de que eso es urgente y necesario incorporar en el lenguaje y acciones de tener actividades motrices variadas, transformarlas estas en hábitos que procuren que esta práctica sea segura y no atente a la integridad de la persona. Eso es básicamente el nivel 1. El nivel 2, si es posible alcanzarlo, entendiendo que el contexto va a ser el que complejice y pasar a ese nivel 2 dependerá del tiempo, las condiciones que cada uno pueda vivir en su realidad escolar.
Se supone entonces que el nivel 1 se lograría este año, en lo que quede de este año 2020, y lograr el año 2021 el nivel 1 más el 2. ¿Ya? En relación a los objetivos de séptimo a segundo medio, también hemos seleccionado objetivos que son el objetivo OA1, que habla del desarrollo motriz, la autogestión de la práctica motriz y la práctica de la promoción de la actividad motriz, dejando para un nivel 2 las conductas de autocuidado que evidentemente permiten avanzar en comprender que nuestra asignatura hoy día tiene un tremendo valor en los conceptos que hoy se han instalado en esta pandemia, que tiene que ver con el autocuidado. Esto está en nuestro currículum desde hace varios años y necesitamos hacerlo cada día más evidente. Los objetivos que se han seleccionado para tercero y cuarto, como ya le expliqué hace un rato, teóricamente estos cursos hoy debieran estar aplicando, al menos para los terceros medios, las actuales bases curriculares para ese nivel. Se ha realizado esta priorización para darle mayor efectividad al proceso del año 2021 más que del 2020, comprendiendo que el tercer año de enseñanza media será el que pueda vivir en plenitud este ajuste, esta priorización. Por cierto, también se hizo un ejercicio de proponer algunos objetivos priorizados para el marco curricular, que hoy día en esta presentación no los hicimos incorporar, pero están en currículum en línea, donde está todo el trabajo que vamos a presentar. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas que nosotros creemos por cierto, desde la intencionalidad de pensar en todos los contextos que hoy día se encuentran en nuestro país? Escuelas rurales, escuelas que están dentro de la ciudad, en las extremas. Con esta realidad, intentar dar orientaciones didácticas es bien complejo, porque en el fondo uno trata de mirar esta realidad diversa, que no es la que, por cierto, estamos viviendo aquí en Santiago. Por lo tanto, estas orientaciones didácticas intentan declarar acciones comunes que deberíamos tener desde la organización de la clase. Primero, que es muy importante mirar, es cómo tomar al estudiante que llegue al escolar de vuelta desde el punto de partida, desde donde está, ¿sí? Porque evidentemente vamos a encontrarnos con una realidad probablemente de obesidad y sedentarismo bastante importante en nuestras realidades escolares. Por lo tanto, eso es relevante. Entender que a lo mejor desde esa práctica vamos a encontrar realidades diversas. Promover la práctica y la participación, no necesariamente desde el caminar, desde encontrarnos cercanos a los lugares donde vivimos, desarrollar acciones, por cierto, valorando tus procesos y logros personales, favorecer el clima de respeto, flexibilidad y tolerancia entre ellos, y respetar la privacidad y aceptación de los otros. Por cierto que pensamos que levantar esta concepción de valorar mi cuerpo y las posibilidades de transformaciones que haya tenido durante este proceso de encierro, será un tema bastante importante que podamos abordar, ¿ya? Porque evidentemente vivimos una realidad socioemocional diversa en que no hay espacio quizás para la expresión de estas emociones. Por lo tanto, queremos pensar que nuestra asignatura se dé ese espacio donde se puedan manifestar emociones y sentimientos a través de lo que logremos hacer.
¿Qué consideraciones tomamos? Como ustedes pueden ver, el objetivo de aprendizaje número 1 es relevante, está presente en todos los niveles de formación, desde primero hasta sexto, primero a sexto, y de séptimo a segundo medio, y también, por cierto, de tercero y cuarto. ¿Por qué se tomó eso como relevante? Porque aquí hablamos de un espacio abierto del desarrollo de la motricidad humana mediante la expresión, mediante los deportes, las actividades físicas emergentes, todo lo que es posible generar dentro de sus espacios. Porque evidentemente, hoy día, frente a esta situación de pandemia, la práctica de actividades motrices de colaboración y oposición que presenten contacto van a ser complejas de implementar. Entonces, tenemos que pensar en actividades más bien individuales, duales, que no demanden contacto, ¿ya? Por cierto que todas estas consideraciones tienen que hacerse frente a respetar el contexto, los tiempos, las condiciones donde se dé la práctica motriz, ¿sí? Los colegios que tienen espacios en lugares rurales donde el espacio está alrededor de nuestras escuelas, es posible trabajar en condiciones diversas donde el espacio social va a ser el que no va a impactar. Por cierto que también hemos pensado que tenemos que, a través de la práctica motriz, promocionar habilidades sociales, emocionales y la resiliencia desde el currículum. Objetivos que están relacionados con las asignaturas también, que se impactan en nuestra currículum oficial, como es la orientación. Estas habilidades emocionales deben respetar a la persona para que él le permita tomar buenas decisiones en el ámbito de la vida. El fortalecimiento de esta emocionalidad van a ser más efectivas y, por cierto, como lo comenté recién, están insertas en el currículum y en la priorización que hace la asignatura de orientación. Es aquí donde pensamos que el docente de educación física y salud vuelve a sacar las máximas posibilidades para atender esta gran diversidad con la máxima flexibilidad, tanto en el desarrollo del proceso como en el proceso de evaluación. Vemos como el modelamiento desde el profesor como un mediador del aprendizaje, reconociendo también la cultura institucional de cada escuela y de un aprendizaje, por cierto, situado. El flujo para una propuesta articulada entre orientación y educación física, hemos pensado nosotros, es importante para el docente intentar articular con otras asignaturas cómo sería fácil de mejor manera abordar estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, la resignificación del programa de orientación de manera conjunta con la asignatura de educación física y salud. Priorizar estos objetivos de aprendizaje de distintos niveles junto con otras asignaturas. Propuestas de objetivos priorizados y articulados, es factible hacerlo. Nosotros les vamos a presentar acá algunas propuestas que nosotros encontramos factibles de realizar con otras asignaturas. Por ejemplo, objetivos priorizados con el tercero básico, con la asignatura de ciencia, donde se propone comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene, de manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. Eso está en tercero básico en ciencia, nosotros tenemos algo que aportar ahí. En octavo básico, el objetivo de matemática es evaluar la forma en que los datos están presentados, comparando información de datos, etc. Ahí tenemos datos que pueden arrojar de mediciones de pulso, etcétera, tiempos, pasos que doy de una distancia a otra, etcétera, etcétera. Y por cierto que en nuestra relación con artes está muy relacionado con la responsabilidad, dominio
de algunas acciones que podamos implementar en las escuelas. Tenemos entonces aquí una demostración de cómo es posible que nos articulemos para trabajar de manera conjunta con otras asignaturas. Asimismo, creemos que es muy importante proponer metodologías activas para el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Sobre todo, diseñar propuestas que impliquen el trabajo en colaboración. Sobre todo para implementar en el año 2021, porque la realidad actual no sabemos el tiempo disponible que vamos a tener para retornar al sistema escolar. Estos proyectos que pueden trabajar los estudiantes de los cursos más mayores, tercero, cuarto medio, podrían involucrar a toda la comunidad educativa. ¿Cómo implementar los objetivos priorizados de educación física? ¿Ya? Por cierto, lo que hemos dicho, avanzar desde las particularidades de los estudiantes, esta implementación, como lo dije también hace un rato, estará acompañada de unas fichas pedagógicas para que puedan ser orientadoras para el trabajo en su realidad escolar. Estarán disponibles a partir del jueves en aprendoenlinea.cl y donde hay bastante material docente que hemos desarrollado. Por cierto que aquí esta priorización responde, primero, a desarrollar los objetivos que son imprescindibles, que deben estar sí o sí. Ustedes ya los hemos mostrado en las diapositivas anteriores, donde se habla de un nivel 1. Luego, incorporar un nivel 2, donde son asignaturas integradoras y significativas, ¿ya? Donde yo puedo trabajar de manera conjunta con otras asignaturas. Y, por cierto, que entender que, vuelvo a reiterar, que aquí no hay nada nuevo, sino que estamos trabajando en base al currículum vigente, donde la gran propuesta hoy día es avanzar hacia el desarrollo de habilidades y actitudes para el siglo XXI. Como expliqué anteriormente, dijimos que vamos a presentar fichas pedagógicas que pretenden acompañar a su desarrollo docente. Estas fichas han sido diseñadas para todos los objetivos priorizados a nivel 1 y a nivel 2. Estas actividades dan respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué aprende el estudiante? ¿Qué aprenderán? ¿Qué estrategias utilizo para que se evidencie ese aprendizaje? ¿Cómo puedo verificar si aprendió? ¿Y cuáles son los recursos de apoyo sugeridos? Nosotros hemos incorporado en recursos de apoyo sugeridos algunas ideas para construir materiales de bajo costo y aportes en videos, qué sé yo, que pueden ser de utilidad para implementar en sus establecimientos. Bueno, aquí está lo que quisimos tomar como una idea. ¿Qué aprenden? En sexto básico, el OA6 dice ejecutar actividad física de intensidad moderada vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicio, etc. Así están instalados. ¿Qué estrategia utilizo? Nosotros hablamos de ejecutar actividades físicas de intensidad moderada o vigorosa a partir de un cambio de ritmo, de planos, posiciones, direcciones, ejes de acción, etc., entendiendo que esto tiene que articularse a partir de la realidad de cada escuela. Hacemos ejemplos que les entregamos también desde una visión muy amplia para que ustedes puedan implementarlo de acuerdo a su realidad. ¿Cómo puedo verificar si aprendo? Estamos proporcionando estrategias de evaluación que, por cierto, están orientadas hacia una evaluación más bien formativa, que no tenemos claridad tampoco. Hoy día el proceso evaluativo
cómo se va a implementar en esta situación de retornar prácticamente en un semestre o en otro semestre. Por lo tanto, aquí lo que se apunta es a evaluar formativamente el proceso y que este proceso finalmente pueda ser calificado con una nota, ¿sí? Pero no colocar tareas complejas de evaluación porque nos va a imposibilitar a nosotros mismos el proceso evaluativo. Por cierto, también que entregamos estrategias de retroalimentación para que, definamos el grado de progreso en que se avanza y recursos de apoyo, ya que están ya en la página del currículum en línea. Bueno, en Aprendo en Línea, nosotros hemos construido material que fue hecho en distintos contextos, pero efectivamente ustedes pueden tomar de ahí algunas acciones donde vamos avanzando y vamos proponiendo ideas a partir de entender que la realidad escolar hoy es compleja, diversa y desde el hogar, y tiene que tener en lo fundamental un objetivo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo eso? Entonces, efectivamente hay algunas ideas que pueden replicarse y que hoy día están en Aprendo en Línea. Bueno, con esto damos paso a las preguntas que nos han elaborado para que podamos dar claridad a lo que ha quedado no completamente claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con los objetivos actitudinales que no son mencionados en ninguna parte? Por cierto, respecto a los objetivos actitudinales, son muy relevantes y deben estar presentes en todas las actividades, pues tienen que ver con la voluntad, con las situaciones complejas que vivimos hoy día. Debemos ser capaces de valorizar estas acciones que tienen que ver con la actitud que tiene el estudiante frente a estas situaciones diversas. Por eso es muy relevante que ustedes, dentro de las propuestas que nosotros hicimos, ustedes puedan incorporar a lo mejor la valoración de lo actitudinal por sobre la acción motriz. A nosotros nos parece que eso sería muy relevante. Hay otras preguntas que voy a intentar dar respuesta, como cómo podemos realizar diferentes actividades a distancia. Por cierto, entendemos que esto es lo más complejo, Paola, de entender cómo hacerlo. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que ustedes pensaran que nosotros nos pusimos en situación de esta condición de encierro, pero lamentablemente creemos que cada una de las situaciones son tan particulares que probablemente nos vamos a quedar cortos con todas las propuestas que hicimos, ¿ya? Por lo tanto, aquí aspiramos a que sean los profesores que, conocedores de su realidad, tanto de sus estudiantes como las condiciones que viven, puedan enfrentar esta situación. Ahora, por cierto que hemos implementado en las fichas que ustedes van a conocer, hay elaboración, por ejemplo, de materiales personales en base a recursos personales y de desecho, para que el estudiante pueda utilizar ese tipo de material y pueda posteriormente desecharlo, guardarlo, utilizarlo en otro momento. Bueno, hay otra pregunta que realiza ¿y qué estrategias de evaluación serían para este tipo de casos de la pandemia? Porque nosotros estamos con autoevaluación. Por cierto, me parece que la autoevaluación, la heteroevaluación, la evaluación de los objetivos transversales son importantes de implementar. Aquí existe mucha flexibilidad para abordar el tema de la evaluación. Créannos que no hay restricciones con respecto a eso. Son ustedes los que tienen que definir, de acuerdo a la realidad que han vivido, el cómo implementar la evaluación, ¿ya?
que finalmente va a ser lo que va a dar una finalización a cada asignatura. Patricio Carrasco pregunta sobre, pensando en el uso de la mascarilla, que va a ser obligatorio. Sí. Por cierto que yo también ayer vimos en la televisión lo que tú nos comentas, de que el uso de la mascarilla reduce el ingreso de oxígeno al cuerpo y que en el momento de estas exigencias, por cierto que hoy día nos vuelve a jugar una realidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? La vuelta a clases con mascarilla, sin mascarilla. ¿Cómo vamos a someter a nuestros estudiantes a una práctica donde se supone que va a tener gran consumo de oxígeno? La incertidumbre nos vuelve a instalar un nuevo desafío. No sabemos cómo abordaremos esto que un grupo de investigadores levantó ayer y que es real. Entonces, es súper relevante que estemos conscientes de lo que está pasando en el mundo de la investigación y de las últimas instrucciones o acciones que podamos proponer desde la unidad para implementar el retorno a clase. Ángel Labrín pregunta sobre por qué dejamos afuera el objetivo A9. Ya habla en relación con los hábitos de higiene. Porque lo dejamos afuera y pensamos que tiene que ser un nivel 2 porque nosotros creo que los profesores de educación física, este es un objetivo casi transversal de la práctica. Está siempre. Ya lo dejamos afuera porque creían, porque tenían que ser dentro de los importantes, el más importante. Nosotros creíamos que varios de nuestros objetivos eran casi los priorizados. Este quedó como en una condición de un segundo nivel, pensando en que, lo que vuelvo a repetir, en que de verdad nosotros lo estamos utilizando permanentemente. Rodrigo Andrade pregunta cuando se ejecuta priorización ahora a distancia o cuando regresemos, ya que trabajo en 2 colegios y cada uno nos indican algo distinto. Eso es complejo, Rodrigo, porque finalmente si son colegios que dependen del Estado, en el currículum, la priorización curricular hoy es ley. Los colegios privados, por cierto, que también tienen que tomar estos objetivos de aprendizaje, pero las condiciones son diversas. Ellos podrán mejorar la priorización que nosotros hemos propuesto porque tienen libertad con respecto a eso. Ahora, si 2 colegios te dicen cosas distintas, qué complejo, porque complejizan aún más tu labor como docente. Por cierto, Natalia, lo que tú declaras es que la higiene personal queda, porque entendemos, ha sido relevado a un nivel 2, porque nosotros entendemos y cuando veas las fichas, nosotros hacemos una serie, como hicimos una infografía que te va a acompañar cuáles son las restricciones que hasta el momento que se construyeron eran fundamentales. Por ejemplo, nosotros proponemos un cambio de camiseta una vez terminada la práctica, en una bolsa, etcétera, los guantes, la mascarilla, un montón de cosas que, si tú vas pensando, se van modificando cada vez que seguimos avanzando en esta situación de pandemia, siguen teniendo nuevas restricciones para la práctica. Por lo tanto, esto habla de lo complejo que es lo que vamos a hacer en el retorno. Lo que expone... Lo que se expone se entiende como que se debe cumplir cuando regresemos a clases presenciales. Mi pregunta es en relación a la realidad actual. ¿Cómo llevamos a cabo estos objetivos prioritarios? Catherine Tognarelli. Es importante comentar que se supone que nosotros podríamos utilizar esto desde ahora, los que están haciendo clases a través de la virtualidad. Por cierto que hay cosas que la danza, el baile, las expresiones, etcétera, nosotros podíamos intentar incorporar algunas cosas, pero sin abusar de esta pantalla que hoy día tiene tan agobiados a los estudiantes de este país. Tenemos que buscar formas, por
por tanto, de acuerdo a cómo el establecimiento educacional haya planteado este acompañamiento al proceso, poder enviarle algunas recomendaciones a los niños, tomando, por cierto, estas recomendaciones que nosotros hacemos. Eduardo Barrera nos pregunta que si es posible priorizar las asignaturas de octavo básico solo, ya que tiene directa relación con la percepción del esfuerzo y estimar la intensidad del trabajo. Por cierto que te comento que eso sí está implícito en las fichas, ¿sí? Está como una idea que te va a dar posibilidades de incorporar lo que tú estás planteando. Me preguntan hace cuánto tiempo se recomienda para realizar la clase de educación física en el sistema escolar. Hoy día nosotros creemos que es imposible, y aquí también estoy dando una opinión muy personal y también que compartimos en la UCE, que no es posible pensar replicar la misma cantidad de horas que tenemos cuando estamos de manera presencial que cuando estamos de manera online. El contacto con la pantalla nos hace nos provoca muchos efectos que por cierto ya los conocemos, aparte que nos entrega la información de la investigación. Por lo tanto, es necesario proponer acciones que el estudiante hoy día pueda reconocer, entender a través del video y luego poder implementarlas en sus tiempos que tiene en su hogar. Hugo Vargas nos pregunta sobre involucrar en la medida de sus tiempos a la familia, para que asuman como corresponsables de la educación de sus hijos por el bien mayor. Por cierto, creemos que es fundamental este trabajo que sea compartido con la familia para que existan ahí acciones que de verdad logren los niños a través de este espacio hacer que nos movamos todos, ¿sí? Que es una acción súper importante, súper relevante. Así que creemos, Hugo, que esto es fundamental, es pensar que hoy día estamos encerrados y estamos compartiendo con la familia y hacer que la familia sea también incorporada a este proceso nos resulta un desafío mayor. Alguien, Mauricio Serpa, pregunta si podemos no calificar este año 2020. Yo creo que calificar, como poner notas, nuestro sistema educacional funciona con notas para pasar de un nivel a otro, etc. Lo que sí, creemos que esta calificación debe estar asociada a esta evaluación de los temas transversales, de los procesos, etc. No calificar pensando en resultados, como cuánto salto, cuánto lanzo, cuánto mido, ninguna posibilidad. Hoy día estamos frente a una situación donde lo que se levanta con mucha fuerza es cómo valorar nuestras acciones personales de autocuidado, de práctica motriz en condiciones diversas. Es imposible pensar entonces en instalar algunas acciones así tan estructuradas de la evaluación. Bueno, ¿cómo crear instancias? Dice Rosa González Félix, crear instancias de articulación con otras asignaturas. Está dado entre el nivel 1 y el nivel 2, en la medida que avancemos en esta implementación de la prioricidad, es muy factible que eso se dé. Bueno, ya di respuesta a por qué los A9 están en el nivel 2. Sí, es muy importante lo que nos han preguntado, pero tiene que ver con lo que yo expresé personalmente, porque el profesor de educación física siempre está haciendo uso de este objetivo en el desarrollo completo de la clase. Por lo tanto, creemos que está
sí o sí en condición de pandemia o no de pandemia. Hablan desde Puerto Río Tranquilo, en Aysén. Más sugerencias de actividades, ya que los objetivos todos los tenemos, se agradece. Les agradecemos también porque hay harta información, estamos subiendo todas las semanas sugerencias que está construyendo, que por cierto están bajo nuestra responsabilidad, pero están construidos por un docente de aula y que nos han parecido muy buenos para poder compartir con ustedes. Ya. Manuel Villagra me pregunta, cuando habla de práctica motriz, ¿qué pasa con los deportes de colaboración? Es lo que expliqué en un momento anterior. O sea, ¿qué pasa? Va a pasar que probablemente la colaboración, vamos a tener que trabajar en colaboración con otros, pero no vamos a tener que hacer acciones eh, uno contra otro. Por lo tanto, los deportes de colaboración hoy día se están viendo bastante afectados. ¿eh? Eh, Hoy día, eso nosotros estamos proponiendo de acuerdo a las realidades actuales, hoy, cuando pensamos en esto, es solo proponer acciones que fueran de carácter más individual y duales. ¿Ya? El trabajo de más grupos, yo creo que se va a ver eh, complejo en la implementación a nivel de cuando retornemos a la escuela. Por cierto que creemos que esto tiene que ser eh, ir paulatinamente avanzando. Alguien me pregunta sobre qué pasa con NT1 y NT2. También existen una propuesta que se trabajó con los niveles de educación parvularia, por lo tanto, no sé si ya se hizo o se está haciendo en este momento, pero, pero también existen esta priorización de los objetivos para ese nivel. Daniela dice que en enseñanza media, a diferencia de la básica, es muy complejo, ya que hay menos motivación, no activan cámaras, no sabemos si lo realizan o no las actividades, las rutinas. ¿Cómo lo podemos abordar? Qué complejo. Esa es la complejidad de lo que estamos viviendo. Hay que apuntar a buscar qué acciones motivan al grupo de estudiantes que tú comentas, porque efectivamente, pues basta solo con prender la cámara y apagarla para estar igual sentado y no hacer nada de lo que estoy haciendo. Esa es una realidad. Eh, por lo tanto, cómo consultarle a tus estudiantes qué cosas les motivan para que tratar de implementar algunas acciones que logren lo que tú aspiras. Carmen Urrutia pregunta respecto a los objetivos actitudinales. Por cierto, son muy relevantes y deben estar siempre presentes en todas las actividades, pues tienen que dar respuesta a lo que estamos hablando hoy día, la voluntad, a la capacidad que tenemos de comprender que moverse o hacer actividad física, acción motriz, etcétera, es beneficioso para la salud. Hoy día, sobre todo en la concepción en que estamos encerrados en distintas cantidades de metros cuadrados, la que tenemos que intentar involucrarlos a todos. ¿Qué pasa con los objetivos de aprendizaje después de la priorización 2021? Por cierto que en la priorización 2020 está considerada su aplicación el 2020 y el 2021. Aquí también opera la flexibilidad en la medida que se vayan terminando los contenidos posibles de abordar a través de estos objetivos, se pueden implementar los que quedan. No hay problema, Constanza. Esto está abierto para que eso ocurra. ¿Cómo podemos trabajar con alumnos con dificultades motoras? Recomendaciones. Lo primero que tenemos que entender ahí que que todos nuestros niños, aquí voy a entrar en otra temática, no sé si dificultades motoras, nuestros niños, tenemos que entender que todos nuestros niños son diversos y diferentes y presentan dificultades de un tipo o de otro tipo, a no ser que tú me estés hablando de niños que estén en sillas de ruedas o tengan imposibilidades motrices de esta naturaleza.
nosotros hemos intentado hacerlas, creo que se van a levantar ahora en las próximas fichas que terminemos, porque son temas que también el profesor hoy día tiene que abordar, ¿ya? Y que tiene que desarrollar. Espero... Gerson pregunta cómo debe coordinarse el trabajo con salud, esto por el estado nutricional de la población escolar. Bueno, te quiero comentar que tenemos hoy día un grupo de trabajo en que estamos conectados con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes, en que estamos trabajando de manera mancomunada para poder abordar temas como lo que tú estás planteando, el tema de la alimentación, el tema de la actividad física. Estamos trabajando para levantar ideas para cómo abordarlo. Así que espéranos, Gerson, que logremos avanzar en eso porque no ha sido fácil el trabajo. Por cierto, Marta Cuña me pregunta si estaríamos trabajando el nivel 2 transversalmente, ¿a eso se refiere? Por cierto, claro, los objetivos transversales deberíamos trabajarlos siempre, siempre. No sé qué otra pregunta. ¿Se está pensando solo para el regreso presencial que se propone para las clases a distancia? Lo vuelvo a reiterar, la priorización está pensada en un retorno a clases, que no sabemos cuándo, pero también existe la posibilidad de incorporarlas ahora a través de lo que ustedes estén realizando en sus escuelas como sugerencias de trabajo. Bárbara Ampuero me pregunta sobre qué pasa con los electivos de tercero medio. Hoy día, la verdad que estamos solo pensando en todo lo que es un plan común, porque creemos que los colegios todavía no han logrado implementar estos ajustes que no hace pensar que solo tuvimos una semana de clases. Habría que trabajar en base a la propuesta que se hace, pero también es posible que los colegios que ya instalaron la priorización podrían hacer sus propios ajustes. Eso está absolutamente abierto para que ocurra. Bueno, me pregunta Mauricio Santana, ¿qué medios recomienda para la realización de la retroalimentación? ¿Ya? Bueno, nosotros sugerimos en estas fichas una serie de recomendaciones. Espero que ustedes ya van a estar en currículum en línea a partir del jueves de esta semana. Por lo tanto, ahí vas a poder tener ideas para poder renovar las que tienes, compartir las que tienes, porque también para nosotros es muy importante que ustedes puedan retroalimentarnos de lo que están haciendo para poder incorporar desde sus realidades que podrían servirle a otros. ¿Sí? Sí. Evaluaciones formativas es lo que nos estamos hablando siempre. Estoy mirando qué otras acciones hay. Preguntas, la mayoría ya creo que las contesté. Ya, en el trabajo del proyecto. Por supuesto, José nos pregunta qué me parece trabajar desde el primero y segundo básico con un producto final que durante esta etapa de proceso se realicen a través de retroalimentación. Fantástico. Eso es una idea muy importante que es posible implementar con los niños, hacer un proyecto que ellos desde hoy día desde su casa midan, por ejemplo, cuántos pasos dan de un lado, no sé, mira, es tan relevante pensar en los contextos de cada lugar donde se está para poder levantar estos proyectos. Pero a mí me parece que conociendo tu realidad escolar, conociendo tus estudiantes, esto podría ser fantástico. Un medio importante para poder construir aprendizajes colectivos con otras asignaturas también. ¿Cómo abordar las danzas folclóricas? Eso es súper complejo, pero quisiera decirte, Francisco, que no debiéramos pensar solo en las danzas folclóricas, debíamos pensar en la expresión motriz, ¿ya? Que sean todas lo que quieran los chiquillos moverse, porque en el fondo bailar significa activarse, significa
tener una participación en una acción. Si pensamos que las danzas folclóricas, el ritmo de una danza folclórica la podría perfectamente utilizar para hacer acciones que sean diversas y no sean tan estructuradas a lo mejor como una danza folclórica. Nosotros pusimos fundamentalmente énfasis en la expresión motriz, no en las danzas folclóricas, por la complejidad que eso significa, estar enseñando una estructura y no dejar que la emocionalidad aparezca a partir del baile, la danza, el baile urbano, todo lo que hoy motiva a los jóvenes. ¿Qué más? Espacio reducido. ¿Cómo trabajar deporte en espacio reducido? Mira, ¿cómo trabajar? Eso es, Diego, no sé cómo darte respuesta a tu pregunta, porque es súper complejo pensar en trabajar en 2x2 metros el salto largo o lo adecuo a 2x2 metros plano. Por cierto que los deportes hoy día están en una situación muy compleja de desarrollar la práctica, porque el deporte necesita contacto, necesita espacios, cosas que hoy no tenemos. Entonces, podemos trabajar, nosotros proponemos en nuestras fichas trabajos distintos, como no solamente deportes, proponemos hacer énfasis en la gimnasia, las artes marciales, jugar con bastones, no sé, con paletas, en los muros, etc. No es posible pensar en una clase de básquetbol como la hemos planeado siempre. Nos propone Vanessa Vilches, ¿qué hacemos para la retroalimentación con niños de básica que no tienen internet? Otra gran consulta, porque esto, por cierto, está pensado para acciones que tengan esta retroalimentación para poder corregir, etc. Pero también todo lo que se ha presentado en el currículum en línea es posible ¿cómo se llama?, de formular guías para ese trabajo. Lamentablemente, los contextos nos hacen hacer cosas que de repente no podemos abordarlas. Y eso es claro, hoy día nuestros niños no tienen todos conexión con internet. Al parecer, he dado respuesta a grandes preguntas, a la mayoría de las preguntas que me hicieron. Voy a revisar un poquito más, a ver si hay algo que no pudimos avanzar. Bueno, lo más importante quisiera decirles es que ustedes se sientan con bastante libertad y flexibilidad para que puedan hacer distintas tareas. Hoy día nosotros tenemos también reuniones programadas con la dirección general para que todo el concepto de la evaluación sea diferente. Estamos trabajando también con supervisores, todo porque esto es lo que, esto es tan nuevo, es tan reciente, es tan complejo, que no podemos pensar que nuestras clases o nuestros procesos de finalización de este proceso educativo van a tener que estar asociadas a estructuras que nos impone el sistema. ¿Cuáles serían las indicaciones sanitarias para la realización de nuestra clase? Leonardo, a mí me parece súper clave lo que tú preguntas. Nosotros hemos pensado hasta ahora, dado que ayer salió esta nueva restricción del uso de mascarilla, que lo importante era el distanciamiento social, espacios abiertos en lo posible, ¿ya? Espacios no con gran cantidad de estudiantes, utilización de ropas que el estudiante tiene que sacarse después que termina la práctica, llevar una bolsa. Hicimos una serie de recomendaciones que tienen que ver con el cómo hacer la clase y cómo es la participación de nuestros niños. El uso de materiales también lo declaramos como no óptimo,
porque si estoy jugando una pelota, le paso la pelota a mi compañero, al otro, también va a haber posibilidades de contagio. Por lo tanto, necesitamos ahí tener claridad con respecto a qué cosas están desde la política pública diseñando para que tengamos la clase realizada con mayor eficiencia y sin riesgo. Por ahora, lo que nosotros teníamos claro era el uso de la mascarilla, que hoy día también volvemos a partir de lo que vimos ayer, restricciones, el uso de una ropa que es necesariamente cambiarse, la higienización permanente de los lugares de trabajo. Por cierto, Bruno Aspe, un alumno, se van a elaborar protocolos de acción para la vuelta. Así que esos protocolos que van a salir probablemente desde el Ministerio de Educación se van a entregar a los establecimientos educativos y también el criterio del docente también tiene que ser clave. Aquí la participación del profesor es clave para tomar decisiones con respecto a lo que hace frente a esta situación. Ahora, ustedes han escuchado todo lo que se habla hoy día con respecto a el retorno a clase. No está definido ni el día, ni el tiempo, ni la hora, ni cómo, ni cuándo. Entonces, eso nos pone en una situación de nuevamente inseguridad al que tenemos que aprender a convivir en estos tiempos, creo yo, que es el mayor desafío que nos ha puesto esta pandemia. Bueno, Manuel Araya pregunta, ¿cómo puede tomar objetivos de otros niveles educativos para trabajar con niños con necesidades educativas especiales? Puedes tomarlo, Manuel, no tengas problemas. Puedes tomar todas las propuestas que están en el mismo currículum, porque como lo expliqué antes, esto no es nada nuevo. Esto es las mismas bases curriculares que se orientaron por nivel de priorizar las cosas más importantes a las menos importantes, quizás, si te queda más tranquilo. Por lo tanto, tú puedes votar puedes volver a retomar lo que está en el currículum implementado. Mario Santos me pregunta si habrá evaluación docente este año. Colega, no lo sé, no te podría dar respuesta. Creo que se sigue manteniendo la evaluación docente. Ahí no te puedo dar una respuesta clara. No, hemos estado tan abordados en trabajar desde la disciplina de lo que hacemos. No sé, no podría decirte si eso ocurre o no. Bueno, Michael, por cierto que el Mineduc tú me dices, ¿por qué el Ministerio de Educación no ha realizado campañas educativas en los canales de televisión, cadena nacional? Lo mismo que está haciendo el MinSal, dándonos cifras que nos solo ayudan a entender la mala gestión por parte de ellos. Solo poner un ejemplo, podría el Mineduc hacer una campaña de ejercicios de respiración. Mira, lo que sí te puedo comentar que efectivamente el Ministerio de Educación está en contacto hoy día con la televisión, estamos viendo cómo hacemos lo que tú nos estás proponiendo. Levantar ejercicios, propuestas de actividades que podamos hacer dirigidas por docentes de acá de Santiago, que puedan compartirse con todos. Quiero decirte que es complejo. El Ministerio de Educación ha estado trabajando, los que somos funcionarios estamos trabajando desde las disciplinas, en la unidad de currículum, no ha sido fácil este tema, porque nos hemos abordado exactamente a saber qué podemos compartir con ustedes para hacer que las clases, este proceso virtual sea más fácil para ustedes, para nuestros niños y para las familias. Así que existe hoy día grandes compromisos que se están levantando para poder ir avanzando con respecto a lo que se nos viene, que quizás será más complejo. Alejandra Raín pregunta si hay alguna red donde se pueda compartir ideas, cómo hacer actividades en casa y cómo trabajar la retroalimentación. Sería una buena idea. Si es que no lo hay, así nos ayudamos entre todos. Alejandra, a mí me parece eso fantástico. Y créeme que existen redes de profesores de educación física que hoy día están al alero de las universidades, también de la Dirección General de Educación, que están funcionando de esta manera. De todas maneras, yo me voy a llevar tu consulta para ver cómo podemos acceder desde el Ministerio de Educación
hacer como una red de retroalimentación de ideas de todos, porque hoy día todas las ideas son buenas, todos nos contribuyen a aprender y a implementar esta situación que jamás hemos vivido. Por lo tanto, todo lo que nos sirva y pueda ser filtrado por cada uno de ustedes y dado el contexto de su realidad educativa, sería fantástico. Así que me parece, de todas maneras, como aquí quedan registrados sus correos, quienes participan y todo, los vamos a estar informando, pero acérquense también a lo que ya está hecho y está implementado en la currículum en línea, donde existen varias acciones que nosotros hemos propuesto, que se están subiendo semanalmente para que puedan contribuir. Partimos con acciones que no estaban muy orientadas porque había que reaccionar a algo que no estábamos preparados. Por lo tanto, hemos ido mejorando nuestra producción con el tiempo y por eso, Alejandra, sería tan interesante poder instalar esta comunicación entre ustedes y nosotros para levantar ideas que puedan mejorar el proceso. Iván Camuñoz me pregunta cómo realizar contención desde la clase de educación física. Hoy día la contención es un tema muy importante y la contención está asociada a lo que estábamos diciendo un poco antes, a respetarnos, a escuchar a nuestros estudiantes, a entender lo que viven, a hacernos cargo, ser súper resilientes con ellos, súper empáticos, porque las realidades son complejas. La realidad hoy día de nuestros estudiantes son tan diversas, desde tener padres que hoy día probablemente están con complicaciones laborales, situaciones donde la convivencia en la familia se hace muy difícil. Entonces, por cierto que tenemos que contenerlo. Y yo creo que una de las maneras de contenerlo, primero es escucharlo, segundo es proponerles acciones que puedan servir desde la acción motriz, moverme, bailar, etcétera, para poder avanzar. Bueno, voy a responder la última pregunta. Catalina Martínez me pregunta si un estudiante se lesiona, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, la verdad que la responsabilidad, por cierto, que tenemos que hacernos cargo también de explicarles cómo iniciar la práctica, qué hacer, qué cosas debe procurar. Por lo tanto, ahí todo el tema del autocuidado y la responsabilidad y lo que estamos hablando tiene que hacerse siempre, no solo cuando estemos con frente a los estudiantes, sino que estemos en condición de virtualidad. Así que agradecerles a todos los que han estado hoy día. Ustedes van a disponer de mi correo probablemente, es gloriaastudillo@mineduc.cl, para que nos puedan contactar y puedan enviar sus consultas. Y creemos que por cierto, ha sido una gran mañana para nosotros, esperamos que para ustedes igual. Les deseamos que tengan un buen estar en lo que significa este tiempo de pandemia, tanto para ustedes como para sus estudiantes. Saludos a todos y gracias a los estudiantes, que también por ahí vi varios que me escribieron. Gracias a todos y fuerza para resistir estos tiempos. Adiós. Chao, chao.